Ahora sí, vamos a empezar y a continuar diferentes temas que hemos venido hablando. ¿De qué venimos hablando últimamente, los últimos 2 sábados? ¿Quién me acuerda? ¿Qué tema en general? Tormentas, tormentas, tiempos difíciles, ¿verdad? Y John empezó hace 15 días a hablar de varios temas, dio varios ejemplos, dio varias razones, algunas sin explicación, otras con propósito, porque todas las tormentas traen propósitos, ¿verdad? Pulen nuestro carácter y vimos varios aspectos a través de John de este tema. Hace una semana atrás fue analizar tormentas que tenemos que autogenerarnos. ¿Pudieron ver los que no vinieron el video? Teníamos en muchas oportunidades que Dios nos manda a autogenerar tormentas. Y lo pudimos analizar desde el punto de vista de que Él nos dijo que teníamos que sacarnos un ojo, cortarnos una mano, cortarnos un pie, tipificando si estos temas o estas cosas nos estaban haciendo pecar, practicar pecado. Entonces pudimos analizar que en muchas áreas de nuestra vida muchas veces tenemos temor de sufrir, tenemos temor de tormentas, de entrar en tormentas, pero Dios dice, es necesario que lo hagas para que puedas hacer y vivir mi voluntad, ¿verdad? Y enderezar el camino para Dios va a doler, sobre todo y más específicamente al comienzo. Porque como nosotros venimos de una vida oscura, ¿verdad? ¿O quién venía de una vida clara? Creo que ninguno acá venía, ni me incluyo, ¿no? Si le contara mi vida oscura, usted no estaría aquí. Pero como yo me arrepentí y el Señor me lavó y me pasó a su reino y ahora vivo en la luz, por eso usted puede escuchar. Pero todos venimos de una vida oscura, tenebrosa, que uno no quisiera hablar de ella, ¿verdad? Que uno se avergüenza. ¿Cuánto no nos avergonzamos de nuestro pasado? Yo me avergüenzo. Pues no me da pena, pero me avergüenzo, sí. Claro, yo me avergüenzo es de cosas que hice, claro. Ya no me da pena, no tengo ningún tipo de condenación, no me siento condenado, tampoco sé, más bien, sé que Dios me ha perdonado y sé que Dios está súper bien conmigo y que ni se acuerda, dice la palabra de Dios, que Él se olvidó de mis pecados antiguos. Que yo se los trato de recordar y Él me dice, no me acuerdo, se me olvidaron. Más bien hablemos del futuro. Pero eso ocurre cuando nosotros amamos a Jesús, amamos al Mesías, amamos a Yeshua y lo estamos amando a través de la obediencia día tras día, noche tras noche en nuestra vida. Ahora bien, hoy quiero traer una parábola. A mí me gustan las parábolas, porque las parábolas tienen significados por detrás que a veces uno no ve. ¿Se acuerda la última parábola que vimos? ¿Cuál fue la última parábola que analizamos hace poco acá? La del hijo pródigo. Y como ustedes pusieron tanta atención y yo pregunto hoy, rápido, ustedes solo me tienen que dar un nombre. ¿Y quién era el hijo pródigo que se fue y está regresando? ¿Cómo se llama? ¿Efraín o el reino de Israel? ¿Se acuerda? Ya, usted como conoce el contexto, usted sabe que está respondiendo. ¿Y cómo se llama el hijo que sí estaba en casa? Judá. ¿Y el papá quién era? Dios. ¿Y la profecía qué decía? Los va a volver a tener en casa los dos. Y usted y yo estamos en esa profecía, porque usted y yo, a menos de que tuviéramos ascendencia judía, fijo cuál de los dos hijos somos, Efraín. Nosotros no tenemos otro, ahí estamos nosotros volviendo. Así que todos los cristianos alrededor del mundo que no tienen esa tendencia son en la profecía de Efraín volviendo, o el reino de Israel volviendo. Y Judá, todos los que han creído en Jesús, judíos. Hace poco un amigo mío muy especial estuvo viendo esta prédica, la que les acabo de decir, la del hijo pródigo, y se puso a la tarea de preguntarle a ChatGPT, ¿cuántos judíos más o menos hoy de todos los que existen creen en el Mesías? Y realmente es una porción bien pequeña, pero existe. De no sé cuántos millones, más o menos 300,000. Pero hay un remanente que cree. Ese remanente es Judá. ¿Bien? Y hay una vasta cantidad en medio de las naciones gentiles que están llegando, que es Efraín, que éramos
nosotros, ahí es un número grande, grande. No sé cuántos de verdad en viviendo en la verdad del Señor, pero por lo menos es mucho más que lo que ahorita Judá es. Pero un día la profecía dice que al final Dios le va a abrir el entendimiento a todo ese hijo y ya va a ser masificado ese número entre los judíos y llorarán el que traspasaron y se darán cuenta que el Mesías era Yeshua o Jesús. ¿Listo? Hoy vengo a hablarles de otra parábola que me parece muy interesante y quiero que la abran conmigo. Y esta está en Lucas. Bien. Lucas. En el capítulo 13, en el versículo 1. Lucas capítulo 13, versículo 1. Y miren esta situación que ocurre Jesús hablándole a personas y a sus discípulos del momento. Vuelvo y repito, Lucas capítulo 13, versículo 1. Vamos a leer, voy a leerles en voz alta, usted me sigue con su Biblia. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. O sea, un asesinato que hubo allí de unas personas mientras estaban cumpliendo parte de lo que la Biblia o las escrituras de la antigüedad les pedía que hicieran, sacrificios de animales. Y Pilato le dio muerte a estas personas. Jesús les respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos por haber sufrido así eran más pecadores que todos los demás? ¿Cuántos de nosotros cuando escuchamos que alguien muere, de una vez tenemos la tentación de preguntarnos, ¿quién sabe qué malo estaba haciendo? ¿Quién sabe en qué andaban? Cuando alguien sufre una muerte repentina, una muerte quizás ya todavía joven, una muerte quizás que uno no se espera. Y tenemos la tentación de decir, ¿en qué andaría ese? Está teniendo una condenación. Parece ser que Jesús discernió que estos vinieron a echarle ese chisme con ese pensamiento detrás. ¿Quién sabe en qué andaban esos galileos que por eso es que les dio muerte Pilato? Y él, al darse cuenta de la intención de su corazón, le responde tremendamente. ¿Piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Jesús les responde con otro suceso que en la época ellos conocían. No tenemos detalles bíblicos de qué pasó en específico con esta situación, pero lo que él narra es que en Siloé, que era un territorio como al sureste de Tierra Santa, poniendo de partida de Jerusalén, se cayó una torre y espichó un montón de gente. Entonces el Señor les recordó esa situación y les dice, ¿acaso creen que los que se murieron ese día también eran más pecadores que los demás? ¿Cuántos cuando hemos pensado en las Torres Gemelas pudimos haber pensado, quién sabe, toda esa gente haciendo esos negocios en el Wall Street y todo eso cuando hubo lo de las Torres Gemelas, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se lanzaban algunos? ¿A usted no le parece eso increíble? Hace poco mi hija me preguntaba en el carro, papá, ¿por qué se lanzaron de la torre? Creo que fue Vale, ¿cierto, Vale? Y yo le dije, mi amor, o se lanzaban o morían quemados, o morían en el aire, espichados, cuando cayeran, o quemados. Esos fueron los que saltaron, ¿verdad? Y ella dijo, pues yo hubiera hecho lo mismo. Y sí, ¿no? Porque entre morir quemado y morir, es que no, o sea, las dos son tan, pero yo creo que yo creo que uno se decide hacer la de saltar o no. Porque morir quemado creo que es aún más, no lo sé. Pensar que en la antigüedad muchos mártires, o sea, la palabra de Dios hoy la tenemos tan así, tan sencilla, porque mucha gente fue quemada en hogueras, ¿no?
por la palabra de Dios y se dejaron quemar. ¡Wow! Yo digo, o sea, muy increíble. Entonces Vale me dijo, bueno, pues papá, tenemos que andar con paracaídas por si un día pasa algo, cualquier situación y nos salta. Y yo, pues bueno, es una buena idea andar, pues tocaría andar de arriba para abajo con paracaídas. Pero yo le dije, a la final toca vivir día a día, porque es que Dios, o sea, si tratemos de prevenir todo lo que queramos, nuestra mayor prevención es el Señor. Y aún así tengamos que sufrir, como le pasó a los de la Torre de Siloé, una muerte repentina, o como le pasó a estos galileos que les dio muerte Pilato, eso no quiere decir ni que estaban bien ni que estaban mal. O sea, no es una muerte de ese estilo, no es un juicio, o no podemos hacer un juicio premeditado de que estaba bien o estaba mal con Dios. Es más, ¿creen ustedes que hay gente que llega hasta bien ancianos y se van a perder? ¿Usted qué cree? Claro. Hay ancianitos muy lindos que usted ve tan hermosos así y se van a perder. Como habrán otros ancianos que están llegando a ese momento y tendrán la vida eterna. Así que no se trata ni siquiera de llegar a viejo, tampoco se trata de morir repentinamente. Solo Dios sabe realmente qué está pasando. Hace poco esa noticia que nos embargó tanto a los colombianos y fue esa muerte de 5 de una familia pastoral, ¿recuerdan? Allá en, ¿dónde fue? En Bucaramanga, ¿sí? Sí, en Aguachica, en Aguachica. Bueno, en Aguachica creo que fue ya, sí. Y en una tarde mientras almorzaban murieron el pastor, su esposa y creo que eran 3 hijos, o 2, 3, 2. 2 hijos ya como grandecitos. Dios santo. Tendríamos quizás nosotros la tentación de llegar a ver, a pensar, ¿y quién sabe en qué andaba ese pastor? No lo sabemos. Es más, esa muerte no la podemos juzgar como algo que Dios permitió en contra de ellos como castigo, o sí podríamos. No lo sabemos. No lo sabemos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado porque aquí cuando el Señor ya va a seguir hablando, estás diciéndole a ellos, tengan cuidado como están discerniendo las situaciones que pasan en la vida y quizás las tragedias o tormentas que otros pueden llegar a pasar, porque ustedes y yo nos podemos estar equivocando si prejuzgamos una situación de esas. Es más, que alguien se gane una lotería o que a alguien le esté llegando mucho dinero tampoco significa que esté Dios en la ecuación. Así que ninguna, ni la una ni la otra, ni la tragedia, ni los tiempos aparentemente de dicha y de abundancia, significa que Dios está en la ecuación. Así que tenemos que tener mucho cuidado y mire lo que él sigue diciendo. Les digo que no, le responde el tema de los de Siloé, que habían muerto al caer la torre. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Así que les está diciendo, mire, todos ustedes que me están escuchando van a perecer, es decir, de vida eterna, van a tener muerte y castigo eterno si no se arrepienten. ¡Wow! Eso sí es grave, les está diciendo. Todos ustedes sí van a ir derechito al juicio y a algo terrible a menos de que se arrepientan. Entonces, con este contexto le dice, les contó esta parábola y ahí suelta el Señor una parábola. Y cuando el Señor suelta una parábola hay que ponerle mucha atención. Un hombre, dice él, tenía una higuera plantada. ¿Qué es una higuera? Es un árbol, un arbusto que generalmente no crece tanto. Dice que puede llegar a medir 10 metros, pero generalmente no llega a esa altura, ¿no? O no, por lo menos no tan rápido. Son árboles más bien no tan altos, que eran o son muy populares en las tierras de Medio Oriente. La higuera aparece mucho también en la Biblia. Cuando la higuera tiene otra característica interesante y es que es un árbol frutal, se puede comer de su fruto, más o menos, y sus ramas son bien flexibles para que uno pueda como agarrar las cosas, ¿no? Entonces las ramas pueden, sí, todas las ramas pueden como ser jaladas y uno puede agarrar de sus frutos y más o menos ese es el árbol, bien, el arbusto.
Entonces él dice, un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. ¿Cuál es el propósito de una higuera? Entonces, si da frutos, ¿cuál es? Pues que dé frutos para que uno pueda comer. Ese es el propósito de este arbusto. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala, le da esa orden, córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador. El viñador vendría siendo como un qué, como el administrador del viñedo. Entonces el administrador del viñedo interviene ante la orden del jefe, del dueño, y le hace una petición muy interesante. Déjela todavía por un año más, por favor, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Es decir, ayudarle al arbusto a ver si mejora la cosa. Así tal vez en adelante dé fruto. Si definitivamente no, ahí sí córtala. Esa es la parábola. Y entonces estamos viendo de un dueño que no ve fruto en su arbusto, que le está tomando terreno de sus terrenos, alguien que intercede, pero no su forma de interceder no es para siempre. Le pide un poco de tiempo, algo adicional, donde él va a intervenir un poco más alrededor de este arbusto para que si no, después de esa intervención definitivamente no da fruto, ahí sí él no se va a meter más. ¿De qué está hablando el Señor ahí? ¿Quién sería quién? ¿Qué sería qué? Porque la idea es entender un poquito qué hay detrás de cada ejemplo, ¿o no? ¡Claro! Y entonces podemos analizar, y ahorita vamos a ir a otra parte, y esto lo dijimos alguna vez en algún tiempo, con Diego, de hecho, ya hace como año y medio, sí, no me acuerdo. Pero no voy a entrar a lo que hablamos con Diego en esa oportunidad, sino que voy a mostrarles cómo es un poco lo que está pasando con el reino de Dios. Y quizás podemos empezar a discernir que ese arbusto está hablándole al pueblo de Dios. ¿Bien? Generalmente el pueblo de Dios en algunas profecías se le relaciona con una higuera. Una higuera que Dios está esperando que dé ¿qué? Frutos. Que los demás puedan comer de esa higuera. Pero si de repente, históricamente, el pueblo de Dios no está dando fruto, pues ¿qué es lo lógico? Pues vamos a cortar esta cosa. Pero en la historia Dios nos muestra que de repente hay alguien a quien la Biblia nos llama que es el intercesor. ¿Quién es el intercesor? Jesús. Y probablemente Dios, determinado a cortar definitivamente ya todo, llega a un intercesor y dice, vea, vamos a darle un tiempo más. Déjame yo intervengo personalmente ante la higuera. Voy ¿cómo fue que dijo? Voy a abrirle un poquito más alrededor, acabar alrededor y le voy a poner abono, con la esperanza de que la higuera responda y de repente empiece a dar fruto. Pero si después de yo intervenir, eso es lo que el Mesías viene haciendo, ¿no? Él intervino ¿hace cuánto? 2000 años. Para nosotros es mucho tiempo, pero la Biblia dice que para Dios el tiempo, Dios ve 1000 años como un día. ¿Cierto? Lo dice la palabra. Y un día como 1000 años. O sea que para Dios que pasen 1000 años en nuestro tiempo humano es como si hubiera pasado un día. O sea que para Dios han pasado ¿cuántos días desde que vino el Señor? 2, no ha pasado nada. Nada.
Y si como una vez lo hablábamos, y si el ser humano más o menos, no lo podemos afirmar así concretamente, pero históricamente puede haber tenido registros de 4.000 años antes del Señor, o sea que eran como 4 días más antes. Así que no ha pasado, o sea, ha pasado tiempo para nosotros, pero lo que quiero decir es, vino el intermediario a ver si su pueblo reaccionaba. Y en esa época estos personajes y todo el pueblo judío, que en ese momento era ese hijo Judá, no estaba dando fruto. No estaba dando fruto Judá, que era lo que se esperaba que estuviera haciendo, ¿o no? Y el Señor les estaba diciendo, si ustedes no se arrepienten, les dijo antes, a menos de que se arrepientan, ustedes van a perecer. Casi que les está diciendo, a menos de que ustedes reaccionen con lo que yo soy, que he venido, lo que les estoy diciendo, si no reaccionan, van a perderse. Y eso es un poquito lo que nos pasa a nosotros, porque nosotros ya conociendo a Dios, acuérdense que Judá ya conocía a Dios, siempre había permanecido en casa, ¿verdad? Ellos de cierta manera ya conocían las escrituras. ¿Cuántos de nosotros ya conocen las escrituras hace más de 2 años? Levante la mano. Bueno, hace 1 año. Bueno, hace meses. ¿Quiénes hace meses? Levante la mano bien, bien. Meses. Levántenla sin pena. Meses. Hace alrededor de 1 año. Levante la mano. Hace 2 años. Hace 3 años. ¿Quién conoce la palabra de Dios hace 3 años? 4. 5. Más de 5. O sea que tenemos una iglesia que lo conoce hace un buen rato. Más de 10. Uy. Más de 15. Más de 20. Más de 30. Más de 40. Así que, para no revelar la edad, déjelo hasta 20, ¿cierto? Hasta 20 levante la mano, ya ahí para adelante no levanta. Pero ¿qué es lo que quiero decirle? Que entre más conozcamos a Dios, no quiere decir que estemos andando bien. Ni tampoco quiere decir que estemos dando frutos para el reino de Dios. Así que Dios tiene paciencia con nosotros, claro. Él llega y a pesar, cuando se supone que ya debemos estar dando frutos, no los estamos dando y es peligrosísimo, porque el Padre llega y dice, están ocupando terreno en mi, en mi viñedo, en mi terreno también. Pero si no dan fruto, yo los voy a cortar. Y ahí es cuando aparece el intercesor y dice, déjame yo abono un poquito. Y ahí es cuando Dios tiene paciencia y tenemos un intercesor entre Dios el Padre, que ¿quién es? El Hijo hecho hombre, Jesús. Él interviene, Él nos manda una persona, nos manda un salvavidas, nos manda una congregación, nos manda alguien en el trabajo, para que nos recuerde, porque ya conocemos, pero que nos recuerde que tenemos que volver al Señor para dar frutos. Porque que nosotros entendamos la palabra no quiere decir que la estemos viviendo, ¿verdad? Es muy diferente. Así que históricamente Dios le habla a su pueblo y le dice, miren, yo voy a intervenir, pero si ustedes no dan fruto, a pesar de mi intervención, no hay nada que valga. Se van a ir de este terreno y los van a cortar. Los van a cortar. Así que esta parábola tiene mucho, mucho, mucho que ver con algo que ocurrió en Marcos. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, por favor. Y usted va conmigo a Marcos y usted va a ver cómo una situación estaba reflejando lo que Dios está esperando con esa parábola de cada uno de nosotros. Porque si Judá no estaba dando, este hijo no estaba dando frutos, y si Efraín, que está volviendo, se cree mucho, baja la guardia y deja de dar frutos, ¿qué le va a pasar? Lo cortan también. No es una amenaza, pero es un propósito. El propósito de los hijos de Dios es que demos fruto. Y así como un arbusto fue creado por Dios, un arbusto frutal, para que dé frutas, y si no las da, se corta. Tarde que temprano se va a cortar. Y yo siempre digo, antes de decirles en qué parte de Marcos, o si quiere vaya abriendo Marcos
capítulo 11, versículo 12. Vaya abriéndolo. Marcos 11, 12. Y siempre yo insisto en algo y usted me lo ha escuchado decir y lo repetiré nuevamente. Lo más peligroso de una persona es que ya conozca cómo funcionan las cosas. Y no solo a nivel de iglesia, sino a nivel del trabajo, a nivel de familia. Porque cuando usted ya cree y se siente confiado de que sabe cómo funcionan las cosas, ¿qué tendemos a hacer los seres humanos? Relajarnos. Relaxing. ¿Lo dije bien? Ok. ¿Y en francés cómo se dirá? No sé. Porque nosotros tendemos a esto, a decir, ya sé cómo esto funciona. Ya la adoración no me interesa tanto. Ya ni siquiera le canto a Dios porque ya he cantado tantas veces. ¿Para qué voy y me hago un esfuerzo de ir a escuchar a alguien si yo ya conozco de principio a fin las escrituras? ¿Por qué yo tendría que levantarme o acostarme tarde para orar? ¿Por qué? ¿Por qué tendría yo si yo ya conozco que Dios es bueno y bondadoso? Cuando una persona empieza a relajarse a causa de que ya entiende cómo funcionan las cosas, deja de dar fruto. Cuando un esposo dice, pero yo ya tengo enamorada a mi esposa, es más, ya me casé, nunca me va a fallar. ¿Cuántos han pensado eso? Mi esposa sería incapaz y yo me relajo, no la cuido, no la amo, no la respeto. ¿Qué puede pasar un día? Y obviamente no estoy incitando a que una persona si está sintiéndose así lo haga, pero el problema empezó el día que el otro se confió, ¿o no? Y cuando una mujer dice, no, yo tengo de esposa al más santo de Bogotá y sus alrededores y de este hemisferio occidental del mundo, yo no necesito orar por él, no necesito respetarlo, yo no necesito, porque él conoce a Dios. ¿Eso no es confianza? Y dejan de hacer su rol. Nosotros somos. O cuando los hijos, pero si mi hijo yo lo he entrenado en la palabra, eso ya la tiene clara. Dejémoslo que pase hasta larga noche en el computador o en el celular, eso no pasa nada. No, puede pasar. Ahora no estoy diciendo que tenemos que ponerle cámara hasta, pero usted no se puede relajar en la vigilancia, en la oración, porque como les conté una vez, cuando yo trabajaba en temas de que tenía que ver cosas y noticias muy constantemente del ejército, el ejército muchas veces cae en situaciones graves porque se relajan en el momento de estar vigilando. Dejan de vigilar y de repente un día no pasó nada, 2 días tampoco, al tercer día tampoco pasó nada, pues lo cogieron de costumbre y cuando menos se dieron cuenta, ¡boom! No hicieron guardia. Y el que hacía guardia se quedó dormido porque pues nunca había pasado nada. Y en nuestra vida cotidiana, y así es el trabajo también, ¿no? ¿Cuántos no ya se creen el chacho en su vida laboral? Tenían que mandar correos este día, pero se relajan y lo mandan 3 días después. Tenían que respetar a esta persona y la empiezan a respetar. Tenían que llegar cumplidos y ya no llegan cumplidos. Como decía un amigo también en un trabajo, es que escoba nueva barre. Bien, entonces necesitamos contratar a otro. Entonces los de más experiencia empiezan a bajar su rendimiento. ¿O no? ¿No pasa? ¿Por qué? Y así es en el mundo y en la vida con Dios. Y Judá, que siempre había permanecido en casa, estaba bajando la guardia y Dios en la parábola dice, te voy a dar la última oportunidad. Si a través de mi hijo no reaccionas, te corto. Y si él es capaz de cortar a alguien del olivo cultivado, que es Judá, ¿cuánto más no de nosotros nos puede volver a sacar? ¿O no? Así que no nos confiemos. Por eso Pablo dice, ustedes, los gentiles, los que se les ha abierto nuevamente la gracia y por gracia ahora son injertados, no se confíen. Porque si Dios no tuvo reparos en sacar las ramas originales de su olivo, tampoco las tendrá con ustedes. Así que manténganse alertas, firmes, buscando la santidad y el bien a todo momento. No vaya a ser que un día Dios diga, necesito fruto de ti, mujer, de ti, hombre, y cuando fui a comer de tu fruto no vi
Nada, y es lo que vamos a leer. Miren lo que pasó en Marcos capítulo 10, 11, perdón, versículo 12. Dice así: al siguiente día, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Ay, Dios mío, que a Jesús le agarró hambre e iba caminando. Y no habían tiendas así como hoy en día, ni nada. El maestro, de pronto, ¿qué se le iba a ocurrir si tenía hambre? Pues un árbol. Es más, él creó el árbol y él dijo, pues yo lo creé para que cuando a mí me dé hambre, ¿qué? Entonces, viendo a lo lejos una higuera, vio una higuera, un arbusto de estos. ¿Qué dijo? Pues me voy a ir a comer, tengo hambre. Viendo una higuera a lo lejos, vio que tenía hojas. Si tiene hojas, representa que debería tener fruto. Qué interesante, a lo lejos tenía la imagen de que fijo tenía frutos, porque se tenía hojas, o sea que aparentaba externamente este arbusto estar listo para su propósito. Pero cuando él se acerca, a pesar de que externamente se veía el árbol que ya estaba listo para entregar sus frutos, cuando llegó a ella solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. ¿Y qué dijo? Ay, pobrecita, no ha dado, no, yo tuve hambre y como no dio fruto, dejemos así. Voy a mirar a ver de dónde más saco. ¿Qué dijo el maestro, el Mesías, el creador de todo lo que existe? Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti. Es decir, maldijo a este arbusto, a ese. Porque cuando él necesitó de este arbusto y él, que era el creador, necesitaba de su fruto, no lo consiguió. Y entonces no se puso con maldijo el árbol. ¿Será que uno puede maldecir un árbol? Dígame. Claro. Acuérdense que la creación, incluyendo los animales y la naturaleza, están bajo nuestra autoridad. Y entonces, y los discípulos de él oyeron lo que hizo el maestro en ese momento. Llegaron pues a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas, ¿acuerdan ese escenario que él se puso enojado porque en el templo lo habían vuelto como un tema de mercaderes y no tenían la reverencia que debían ante este escenario? Entonces comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras y les dijo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde salieron de la ciudad y mire lo que pasó. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, volvieron a pasar por ahí. Al otro día, sus discípulos vieron que se había secado de raíz. ¡Wow! ¡Qué poder! Él solo tuvo que decir, no vuelvas a dar fruto. Y al otro día ya estaba eso seco. ¡Wow! Pedro, acordándose pues de lo que había pasado el día anterior, le dijo, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá lo que obtendrá.
lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que también su Padre está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Entendiendo este concepto y esta situación, él estaba diciéndole que al pueblo de Dios, comparándolo con una higuera, si no empezaba a dar frutos y está constantemente dando frutos, nos va o puede maldecir, así como maldijo, un arbusto puede maldecir a parte de un pueblo, puede maldecir a alguien. Y qué triste sería que el Señor teniendo hambre, ¿qué tal que el Señor dijera, tú, mujer, tú, hombre de ley y gracia, necesito que estés dando fruto, necesito que le hables a esta persona y uno todo nervioso, con miedo. Necesito que le cuentes lo que yo he hecho por ti. Necesito que vayas y desenmascares la mentira que está ocurriendo en tu empresa, pase lo que pase. Necesito que lo hagas, es el fruto que quiero que des. Entonces Dios, ¿qué va a decir? Pero tú no estás haciendo nada de lo que yo te enseño. ¿O no? Necesito para mi reino que estés produciendo, que estés con tus hijos. No, entre menos los tengamos mejor, entre más los pueda yo sacar de mi lado y que menos... ¿Acaso estamos jugando con lo que Él nos ha mandado a hacer? ¿A dar fruto? A veces yo lucho con mi cansancio, porque a veces estoy muy cansado y obviamente necesito descansar, como todos, pero a veces el Señor me pone en mí, tienes que permitirle buscar a esta persona, tienes que sacarle tiempo a esta persona y yo, y a veces que son más testarudos que uno quisiera que, porque es que las personas a veces son como los hijos, unos son más dóciles y obedientes, otros son más complicados y cabritos. Y el Señor, no, tienes que sacarle tiempo también a los complicados y cabritos. Ok, Señor. Pero yo tengo que estar dando frutos en mi trabajo. Mi trabajo es proteger el templo de Dios. Yo no estoy hablando de una estructura. Es el templo de Dios. Nosotros que estamos siendo un templo vivo que se está construyendo. Y mi trabajo es velar, es orar. ¿Usted se imagina que yo ya me relaje y yo ya no orara por ustedes y por mí y por lo que está pasando en la iglesia? Dios me puede decir, te creíste el pastor, ¿cómo se llama ahí? Que ya no necesita orar. Te creíste el que ya no necesita ayunar. Te creíste el que no necesita preparar el mensaje. Estás dejando de dar fruto, pilas. ¿Entienden lo que quiero decir? Y si eso me pasa a mí en mi llamado, ¿cuál es su llamado? Hay algunas personas que ya dejan de trabajar laboralmente y piensan que se les acabó la vida. Los ancianos y los más grandes deben dejar legado a sus nietos, ¿o no? Deberían estar ayudando a cómo dejar lo que Dios les enseñó. Muchos apoyan a sus hijos y a sus nietos, eso está bien, eso es ayudar a que seguir perseverando lo que se le va a dejar a Dios en el futuro. Sí hay un propósito. Otros tienen que seguir ayudando también en lo invisible, en la oración por la iglesia, por sus hijos, por sus nietos. ¿Cuántos aquí han podido ver bisnietos? ¿Ninguno? Chévere que ojalá los podamos ver. Bisnietos. La abuela de Kate ya ve a mis hijas que venían siendo ¿qué? Bisnietas. Una bendición, ¿no? Pero tenemos que estar dando fruto. Tenemos que estar buscando la justicia, así se vengan tiempos de tormenta, que es lo que muchas veces queremos evitar. Tenemos que no permitir que en nuestros trabajos la injusticia prospere, porque siempre va a haber en nuestras vidas y entornos laborales el intento por el paso o el camino corto y la injusticia. Y nosotros debemos ser una piedra en el zapato para los que quieren hacer el mal. Porque si no dejamos de ser sal y dejamos de ser luz. Y cuando la sal ya no sazona y la luz ya no alumbra, ¿para qué sirve? Para nada. Y ahí es cuando el Señor dice, pues, te corto. Y no es una amenaza, pero es un propósito. Dios nos llamó a todos para que el reino de Dios avance y el reino de su Hijo avance. La verdad, la justicia, la misericordia avance. Y no se queden estancadas. De lo contrario, seríamos como una higuera donde el Señor va a agarrar de su fruto y no haya fruto.
Y qué triste sería que el Señor diga, tengo una persona que quiero salvar, que quiero revelármele, y va y mira ley y gracia y no encuentra uno dispuesto a moverse, a hablar o a ir. Y es que no es solo mi llamado, ese sí es un llamado ¿de quién? De todos. Yoli, que por ejemplo va a estar ya en otra nación, a Yoli y a todos sus relatives, ¿sí? ¿Te dije bien? Muy bien. Tienen que estar atentos para que Dios los llevó allá, ¿o no? Porque no es solo para sobrevivir. ¿Quién sabe Dios a quién está pensando salvar a través de ellos, o no? Y si Dios dice, necesito agarrar fruto de esta familia para traer a Canadá, más vale que ellos estén pendientes cuando Él diga, necesito que hagas esto, o no. Porque es que estamos aquí es para eso. Para eso. Y si Dios quiere salvar a alguien en tu trabajo, ¿estás listo para dar ese fruto? ¿Te puede comer Dios de tu fruto? Si Dios tendría que mostrar lo que tú eres ante otras personas para que vean quién es Él a través tuyo, ¿Él podría usarte hoy en eso? ¿O estás tan lejos de su voluntad que verían esa otra cosa, pero menos a Dios? Entonces estamos mal, no estamos dando fruto. Si Dios tendría que analizar cómo estás viviendo tu vida familiar y tu rol como esposa, esposo, abuela, padre o hijo, podría Dios decir, si yo muestro tu imagen a otros, ¿me verían a mí? Yo no estoy hablando de perfección, pero sí de honestidad, de que vieran a una persona comprometida con la palabra y lo que ellos aprenden. ¿Podría Dios tomar de tu fruto hoy y comerlo? Si Dios te mandara hoy a los músicos, si Dios le mandara hoy a que se inspiren en una canción, ¿podrían ellos dar fruto realmente de lo que hay en su corazón a través de una canción inspirada por el Señor? ¿O saldría de ellos qué? Si Dios necesita que demos un consejo a alguien en el trabajo que está necesitando un consejo, ¿serías tú la persona que Dios puede usar? ¿O darías un consejo de esos bien? No, es que estoy pasando un tiempo muy terrible con mi esposo. Pues sepárese. ¿Sí? Eso es lo que diría. Divórciese. No, venga, ¿qué estamos diciendo? Tenemos que dar fruto. ¿Qué tenemos que hacer para dar fruto? Así que esta higuera está representando una situación mucho más allá de simplemente un arbusto. Está representando una condición del pueblo de Dios que Dios no quiere que continúe y es que sí queremos dar fruto correctamente. Mientras ¿se acuerdan de eso que dijo el Señor? Yo, alejados de mí, ¿qué dijo? Nada van a poder hacer. Y muchos se les olvida porque dicen, bueno, yo estoy alejado de Dios y puedo ir a trabajar. Puedo ir a agarrar un transporte público. Puedo comprar cosas. Entonces, ¿a qué se refería Dios de que no podemos dar fruto si no estamos unidos a Él? ¿A qué será? ¿Estará hablando de estas cosas que cualquiera hace, esté cerca o no de Dios? No. Está hablando que dentro de sus planes eternos y de su reino hoy, nadie de nosotros puede dar nada de fruto correctamente a menos de que esté unido a Él. Así que más vale que esas tormentas que a veces nosotros le criticamos a todo el mundo, en vez de estar criticando lo que le pasa al resto del mundo, ¿por qué no nos enfocamos en si estamos o no dando fruto? Y termino diciendo lo siguiente. Hay mucha gente que se la pasa tratando de solucionar sus problemas. O sea, su vida es tratando de que sus problemas se solucionen, pero como no toman las decisiones que Dios espera, sus problemas les quitan todo el tiempo que tienen. Entonces están en un círculo. ¿Han visto a una persona que está atada a la droga? Está atada al alcohol. Es un círculo vicioso. ¿Han escuchado esa frase, el círculo vicioso? Un círculo vicioso es porque usted no puede salir y lo repite una y otra vez y su vida se la pasa rodando en medio de esa situación. Y las personas que están viviendo en estas situaciones de pecado, lo único que hacen es vivir un círculo vicioso y no tienen tiempo para que Dios pueda sacar de ellos fruto. Por lo cual, lo que necesitamos hacer es
Romper el círculo vicioso, tomar las decisiones correctas y que Dios nos está pidiendo. Entrar en una tormenta que nos lleva a la libertad y ya después no vamos a estar invirtiéndole todo el tiempo de nuestra vida a solucionar o a estar en un vicio, sino que más bien finalmente vamos a poder invertir el tiempo en que Dios pueda agarrar de nosotros un fruto y poder comer. Qué lindo puede ser que Dios pueda vernos como arbustos, que Él se acerca y si tiene hambre, come. Qué lindo es decir, Dios, si alguien está buscando una congregación, pueda decir, oiga, voy a agarrarme del arbusto de ley y gracia, lo voy a mandar para allá. Porque siempre que una persona llega aquí es porque Dios lo mandó, ¿o no? Y más vale que estemos dando buen fruto para que la persona que llegue pueda agarrar de nuestro fruto y comer. Pero si una persona llega, intenta comer del fruto de Dios, estoy hablando de cosas espirituales, ¿verdad? ¿Entienden, no? Y no tenemos nada que pueda comer, ¿qué va a decir Dios de nosotros? La iglesia no está dando fruto. ¿Sabe cuántas iglesias pueden estar hoy en día, a pesar de que sean un montón de personas, no estar dando frutos? ¿Sabe cuántas? Muchas. No estoy diciendo que todas sean así, pero puede que haya iglesias que hoy no estén dando fruto. Que simplemente sea eso, un arbusto con hojas, que a lo lejos parece verse apetecible, pero cuando te acercas no hay nada. ¿Usted se imagina donde Dios nos llegara a ver así? No, pues apague y vámonos. Pero qué lindo sería que Él dijera, no, es que esa congregación, independientemente de cuánto sea, hay fruto fresco, hay fruto vivo, y vas a poder comer de él y saciarte. Esos tenemos que ser nosotros como iglesia y tú, cada uno de ustedes, y yo como individuo. Y entonces, ¿cuándo nos va a cortar el Señor? Nunca. Por eso a la tierra vinimos a dar fruto, no a tener éxito, porque la Biblia no habla de éxito. ¿De cuándo ve a día toda hora que hable de éxito? Por eso cuando un libro dice los 7 pasos para el éxito de no sé qué, yo ni lo compro. La mayoría de gente lo compra, pero yo digo, la Biblia no habla de tener éxito. ¿Es de qué? De dar fruto en el tiempo correcto, de la manera correcta, a la persona que Dios necesita darse.